Buenas tardes, amados hermanos. Estamos otra vez juntos aquí en la presencia de nuestro Dios para disfrutar de la buena palabra de Dios. Así que vamos a empezar para disfrutar, porque la palabra de Dios, la misma Biblia nos dice, es como miel para nosotros. Nos fortalece y nos trae gozo, nos trae satisfacción, nos sana, nos guía, nos aconseja y nos trae, hace crecer nuestra paz y su gracia en nosotros. Así que saludamos a todos nuestros hermanos de la Iglesia Palabra de Gracia y Fe aquí en Santiago, y a todos los hermanos que nos siguen en Santiago, al norte y al sur. Rancagua, especialmente a nuestros hermanos allá en la iglesia de Rancagua, a nuestro pastor Vladimir y a todas sus ovejas, y a todas nuestras iglesias, amigas nuestras en el sur y también en el norte, en Calama, en el norte especialmente. Tenemos a los pastores Juan Araya y la pastora Emma. Saludos a todos sus líderes y a todas sus ovejas. Y también tenemos amigos en La Serena, nuestro pastor Arturo, y a toda su congregación, su esposa. Un fraternal saludo para cada uno de ellos. Saludamos a nuestros hermanos de Perú, por supuesto, en Lima, en Tacna, en Hilo, en Arequipa, en Cajamarca, hasta en la selva, Chiclayo, Trujillo, todos nuestros hermanos que allá en Perú nos siguen. Y nuestros hermanos de Argentina, sobre todo en la ciudad de Mendoza, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario y sobre todo en Mendoza. Tenemos muchos hermanos ahí, muchas amistades, pastores, líderes, hermanos que nos siguen. Así que le damos un fraternal saludo a cada uno de ellos. Y vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios, creyendo en Dios, que es su poder, su gracia, el Espíritu Santo, el Maestro, que nos da revelación y nos da guía, entendimiento, para poder entender las Escrituras y poder ser fortalecido. Vamos a Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3, en la Reina Valera del 60, nos dice así. Del verso 24 vamos a leerlo. De manera que la ley, o del verso 23, nos dice así. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o nuestro tutor, dice en otra traducción, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No somos justificados por nuestra conducta, por nuestras buenas obras o por nuestras malas obras que dejamos de hacer, sino por nuestra fe en Jesucristo. Y ya le expliqué, no estoy diciendo con eso que no importa nuestra conducta, solamente estamos hablando que fuimos justificados por la fe en Jesús y no por nuestra conducta. Eso no quiere decir que estamos enseñando que nuestra conducta no importa. No, estamos diciendo que nuestra conducta no es una condición, pero sí es su fruto, que debe obviamente revelarse y manifestarse, ya, pero no se va a revelar, no se va a manifestar si realmente no entendemos la manera como Dios ha establecido para que podamos, justamente lo que estamos diciendo, para que podamos manifestar esos frutos con un caminar santo. Continuamos el verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe. ¿La fe ya vino? Obvio. Cuando vino Jesús, vino la fe. Entonces, una vez que llegó la fe, una vez que llegó Jesús, ya no estamos bajo el ayo. ¿Quién es el ayo? La ley. Verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que hemos sido bautizados. La palabra bautizado significa sumergido. Sumergido. Cuando nos sumergimos dentro de un elemento, agua por ejemplo, no solamente puede ser agua, puede ser aire, puede ser viento, puede ser fuego, sumergidos en algún elemento. Alguien nos toma y nos sumerge, nos introduce. Y aquí está hablando de un tipo de bautizo,
Porque recuerden que en Hebreos habla de doctrina de bautizos, en plural. Significa que no hay solamente un bautismo, hay varios. Y aquí hay un bautismo que habla que es en el cuerpo de Cristo. Significa que estamos fuera de la iglesia, fuera del gobierno de Jesús, y hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de Jesús, y por lo tanto hemos sido introducidos, bautizados en el cuerpo de Cristo. De eso es lo que dice el verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados, o sea, insertados en Cristo, en el cuerpo de Cristo estáis revestidos. Entonces, una vez que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente, obviamente, antes de ser hijo de Dios, antes de recibir el Espíritu Santo, lo que Dios hizo es justificarnos. Primeramente nos justificó. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados han sido perdonados, eliminados. Nuestra naturaleza de pecado, nuestro cuerpo de pecado fue destruido a fin de que seamos libres del poder del pecado. Estoy citando lo que dice Romanos capítulo 6. Y luego, por lo tanto, una vez justificados, entonces Dios nos puede hacer hijos introduciendo su Espíritu Santo dentro de nosotros. Una vez que introduce el Espíritu Santo dentro de nosotros, pasamos a ser hijos de Dios. Pero para eso, Él tiene que habernos justificado, declararnos justos, santos, para que así podamos ser hechos hijos de Dios. Porque el ser hijos de Dios implica que vamos a llevar su Espíritu. Pero el Espíritu Santo es 3 veces santo y no puede entrar en una persona si hay pecado. Por eso, primeramente nos justifica. Justificar significa nos perdona, elimina todo pecado, nos declara justo. No por su antojo, no porque Él es bonachón. No. Sí, Dios es bueno, pero no era suficiente que Dios era buena. Él tuvo que hacer justicia. Dios también es justicia, Dios también es amor, pero la justicia, su amor no es mayor que su justicia. Así que tuvo que hacer justicia. ¿Cómo? Jesús fue castigado por nuestros pecados para que así todos nuestros pecados sean eliminados, borrados. Y el cuerpo de pecado, Jesús también, aparte de ser golpeado, castigado por nuestros pecados, el cuerpo de pecado fue crucificado. Nuestro cuerpo de pecado, nuestra vieja naturaleza, fue crucificado en la cruz. De esa manera, entonces, nos declara justos, santos, perfectos. En Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Entonces, dice que una vez que hemos sido justificados, nos hizo hijos, introduciendo su Santo Espíritu en nosotros, porque ya estamos limpios, santos. Entonces, nos introduce en el cuerpo de Cristo, en Cristo. Al bautizarnos, a introducirnos en Cristo, dice que Él nos reviste, nos viste de Cristo. Amén. Dice, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora vamos a Romanos. Vamos a Romanos. Romanos, el capítulo 13. Romanos, capítulo 13, desde el verso 12. Romanos capítulo 13, verso 12. Dice, Reina Valera 60, nos dice así el verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Vistámonos. Usa ese adjetivo. Hay que vestirse. Verso 13. Andemos. Está hablando de caminar, de vivir, de nuestra conducta. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas o peleas y envidia. Así que está hablando aquí ya de nuestro caminar santo, la parte práctica, los frutos, como dije de un inicio,
La conducta, no estoy diciendo que no sea importante al decir que fuimos justificados por la fe, pero no es una condición porque dice claramente que fuimos justificados por la fe en Jesús. La condición es creer en Jesús, no nuestra conducta. Es muy claro. Eso no está diciendo con eso Dios que está diciendo que no importa la conducta. No. Está diciendo que la condición para ser justificado es la fe en Jesús. Ahora la conducta viene como fruto. Dice aquí, verso 12, hemos leído, está hablando de conducta, verso 13, andemos, está hablando de conducta, de nuestra vida práctica, como de día, honestamente, no en glotonería, no en borracheras, no en lujuria, no en lascivia, no en contiendas, no en peleas, no en envidia. Continúa hablando el verso 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, otra vez el verso 14 dice, no, sino vestíos del Señor Jesucristo. Ahora, esto le está hablando a cristianos, que dejemos esas cosas, que caminemos como de día y tengamos una conducta santa. Porque santo ya lo somos. Luego dice el verso 14, sino vístete o sino vestíos del Señor Jesucristo. Pero acabamos de leer en Gálatas capítulo 3, el verso 27 o 26, dice que todo aquel que ha sido bautizado de Cristo ha sido revestido. Vuelvo a repetir, acabamos de leer que en Gálatas capítulo 3, el verso 26, si no me equivoco, dice, todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, ha sido bautizado en Cristo y ha sido, por lo tanto, revestido de Cristo. Y eso ya pasó. Eso pasó cuando hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Y cuándo pasó eso? Obviamente cuando pasamos a ser parte de la familia de Cristo. ¿Y cuando hemos sido parte de la familia de Cristo? Cuando Dios nos ha hecho hijos. ¿Y cuando Dios nos ha hecho hijos? Cuando Él depositó su Santo Espíritu en nosotros. ¿Y eso cuándo ocurrió? Cuando nosotros colocamos fe en Jesús. Cuando hemos nacido de nuevo, hemos aceptado a Jesús, colocando fe en Jesús, entonces Él nos justifica, nos hace hijos, coloca su Santo Espíritu en nosotros, e inmediatamente todo eso simultáneamente ocurre, ya en fracción de segundo, nos introduce al cuerpo de Cristo, a la familia de Cristo, y luego nos dice en Gálatas 3:26, y todo aquel, por lo tanto, que ha sido colocado en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, ha sido revestido de Cristo. Entonces dice muy claramente que ya hemos sido revestidos de Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo, una vez que está hablando de conducta, le dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. O sea, como dando a entender que no se han vestido de Cristo. Dando a entender que no se han vestido de Cristo cuando en Gálatas el mismo autor, Pablo, nos dice que todo aquel que ha sido ya colocado en el cuerpo de Cristo porque ha nacido de nuevo, en el momento que nació de nuevo, ya ha sido revestido de Cristo, pero aquí nos da a entender que tenemos que vestirnos de Cristo. Total. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es una contradicción? ¿Qué pasa, apóstol Pablo? Tú nos dices en Gálatas 3 que ya hemos sido revestidos de Cristo en el momento que hemos colocado nuestra fe en Jesucristo, Dios nos ha insertado en el cuerpo de Cristo y por lo tanto nos declara que todo aquel que ha sido puesto en Cristo ha sido revestido de Cristo. ¿Por qué entonces luego aquí nos dice que tenemos que vestirnos de Cristo para caminar en santidad? ¿Es una contradicción? No, porque aquí el contexto está hablando de la forma práctica. En Gálatas habla de la forma legal, del mundo invisible, que es lo más importante, porque el mundo natural solamente es consecuencia del mundo espiritual. Lo más importante es lo que Dios ha hecho en nosotros, y como fruto, como consecuencia, comienza, no es al tiro, no es inmediato, comienza a manifestarse lo que el mundo espiritual ha sido hecho. Y en el mundo espiritual Dios declara que todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido justificado,
ha sido hecho hijo de Dios, su Santo Espíritu mora de él, mora en él y ha sido bautizado, injertado en el cuerpo de Cristo, y todo aquel que ha sido injertado en el cuerpo de Cristo ha sido vestido de Cristo. Eso ya ha sido hecho. Pero aquí está hablando de nuestra conducta. Lo podemos ver en el verso 12. Camina, verso 13, anda de día, deja la glotonería, deja la borrachera, deja la lujuria, deja las obras, desecha las obras de las tinieblas. Está hablando de nuestro caminar externo, no interno, sino externo. En cambio, en Gálatas 3 está hablando de lo interno, de lo invisible, de lo que no se ve, de lo que es más importante, lo que es verdadero. ¿Por qué digo que es más importante? Porque de ahí derriba lo natural, lo externo. Lo externo va a ser consecuencia de lo interno. Por eso que lo interno es más importante, porque lo externo es consecuencia. Entonces, está hablando aquí la forma práctica. Entonces, para poder caminar en santidad en forma práctica, porque ya somos santos, pero para poder demostrar ese fruto, Pablo nos dice, vístete del Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde tenemos que vestirnos? Porque en Gálatas dice que ya hemos sido vestidos. ¿Dónde tenemos que vestirnos? En nuestra mente. Porque en nuestro espíritu, obviamente ya hemos sido vestidos. Ya hemos sido vestidos. Porque si no fuésemos vestidos, entonces no hubiéramos sido justificados. Entonces el Espíritu Santo no estaría dentro de nosotros. Recuerda que siempre hemos visitado el versículo en 1 Corintios 6, me parece 17, donde dice, el que se une al Señor, nosotros, es un espíritu con Él. Ya estamos unidos con el Señor. Por eso que en Gálatas dice que ya estamos revestidos de Cristo, porque nos hemos unido con el Señor y estamos con Cristo. Estamos ya pegados, fusionados, en una fusión. Nos hemos hecho uno. Entonces, cuando Pablo dice, vístete de Cristo, ¿dónde tenemos que vestirnos si ya hemos sido vestidos? En nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestra alma. El problema es que no lo sabemos, o no lo sabemos como deberíamos saberlo, o nos falta más luz, más entendimiento, o quizás tenemos información, pero todavía no ha llegado a que se convierta en formación. Entonces, una información es algo, es asentir mentalmente, pero todavía no hay revelación. Entonces, ¿cómo yo procedo para que eso interno realmente mi mente lo sepa? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando recibí a Jesús como mi Señor y Salvador en la iglesia, Iglesia Cristiana, se llamaba Alianza Cristiana, Alianza Cristiana Misionera, sí, Alianza Cristiana Misionera. Es una iglesia como similar, más o menos, como una iglesia bautista. Entonces yo recibí a Jesús, pasé adelante, era la tercera vez que me llevaban a la iglesia, pasé adelante y recibí a Jesús. Inmediatamente, el predicador me acuerdo que era un pastor argentino que estaba de visita, y inmediatamente después de recibir a Jesús, había un consejero detrás de mí. Y yo me volteé para regresar a mi sitio y él me tomó del brazo y comenzó a decirme en cuanto a lo que la Biblia decía. Y me decía que hay una fiesta grande, hay gozo en el cielo, y me citaba las escrituras, hay gozo, eres hijo de Dios, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, los ángeles están gozándose, y él estaba pero muy alegre y gozoso y gozoso y gozoso. Pero yo no, porque yo no sentí nada. Sí, yo entendí lo que el predicador dijo, lo tomé en serio y tomé la decisión. Nada más. Pero en cuanto a alegría, gozo, no sentía. Él me hablaba del amor de Dios, que Dios me ama. Sí, yo le creía. Pero no había gozo, no había alegría en mí, todavía. ¿Por qué? Porque no tenía revelado lo que mi consejero sí lo tenía revelado. Él me hablaba y dice, qué bien pues, ¿no? Qué bueno. Así no sabía. Obviamente, entonces, ¿qué estaba pasando? Mi ignorancia, el no conocer, el no tener luz, revelación de lo que Dios estaba haciendo en mí en ese momento, no producía gozo. Pero sí había gozo en mi interior.
Sí, yo sentí dentro de mi interior paz, adentro, muy adentro, pero yo estaba con mi mente afuera. Yo estaba usando mi mente, mis pensamientos, y por lo tanto no me metí adentro porque nadie me enseñó a meterme adentro. Yo era una persona universitaria y estaba acostumbrado, habituado, enseñado a pensar. Era universitario, estaba estudiando ingeniería, así que todo era en cuanto a razonar, analizar. Así que mi mente estaba ahí y no me metía, por lo tanto, adentro porque nadie me enseñó a oír mi espíritu. Mi espíritu acababa de nacer de nuevo, pero yo no lo sabía. Y mi consejero estaba pero saltando y brincando de alegría y de gozo. Y yo no manifestaba ese gozo, esa alegría que él sí sentía, porque él tenía mucho más tiempo en la iglesia, porque él tenía más revelado la palabra de Dios y yo no. Entonces, por eso que aquí el apóstol Pablo dice, ¿cómo evitamos caminar en santidad? Dice, verso 14, sino vestíos del Señor Jesucristo. ¿Dónde debo vestirme? En mi mente, en mi forma de ser. Es por eso que debemos escuchar la palabra de Dios. Es por ello que Dios envió, en Efesios capítulo 4, verso 11, dice que Jesús constituyó el ser algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios, a fin, dice, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, crezca, madure. Para que madure la iglesia, para que madure un hermano o una hermana, tiene que tener revelación, luz, entendimiento de lo que Él es ahora en Cristo Jesús. Entonces, por eso que el apóstol Pablo dice, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, para evitar proveer a los deseos de la carne, debo vestirme del Señor Jesucristo. ¿Cómo me he visto? La única manera de vestirme es conociendo a Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? Recuerda que hemos hablado mucho de que tenemos que conocer a Dios, porque al conocer a Dios te conoces a ti. Al conocer a Cristo te conoces a ti, porque ya estamos en Él. No lo veas separado. Muchos lo ven, Jesús es mi amigo, estamos caminando de la mano. No es así. Hay muchos retratos, pinturas, imágenes que colocan que Jesús está de la mano con nosotros. Eso no es cierto. Jesús no está de la mano con nosotros. Jesús está dentro de nosotros. No está de la mano. Él no está separado. Él no está a la derecha, a mi izquierda, o va adelante o va detrás. No, Él está dentro de nosotros. Somos uno. Tú eres uno con Cristo. Vuelvo a repetirte. Jesús no está a tu lado. No está a tu lado derecho, ni está a tu lado izquierdo, ni va adelante, ni va detrás. Él está dentro de ti. Y de tal manera está dentro de ti que los dos son uno. Somos uno. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, por eso que la palabra dice, en Cristo, estando en Él, somos santos, justificados, más que vencedores. Pero ¿qué pasa? Nuestra mente no lo sabe. Por eso que dice que debo vestirme de Cristo. Debo conocer lo que he sido hecho. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Cristo? Porque lo que es Cristo soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué lo que es Cristo soy yo? Porque Él fue nuestro sustituto en todo. Él fue a la cruz para representarnos. Por eso que los látigos fueron en Él y no a nosotros. Por eso que las golpizas fueron a Él y no a nosotros. Porque Él fue nuestro sustituto. Y cuando Él resucitó, éramos nosotros resucitando con Él. Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo juntamente estoy crucificado. En Efesios dice que juntamente con Él hemos resucitado y juntamente con Él estamos sentados en los lugares celestiales. Actualmente somos uno. No lo veas separado. Juntamente con Él. Estamos en Él. Por eso, lo que Él es, ahora somos nosotros. Lo que Él tiene, nosotros lo tenemos. Lo que Él ha recibido, nosotros hemos recibido. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Él es vencedor. ¿Por qué somos justos? Porque Él es justo. ¿Por qué somos santos? Porque el santo está en nosotros. Porque nosotros estamos en el santo. No es por obras, es gracia.
Todo pasó a nosotros. Cuanto más entendamos cuanto más seamos alumbrados, entendamos estas verdades, entonces vamos a caminar fácilmente en una conducta santa. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leerlo del verso 17. Es una carta a la iglesia también, a los cristianos. Verso 17 dice, Efesios 4:17, Reina Valera 60. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Otra vez está hablando no de la parte legal, sino de la parte experimental. Está hablando de nuestro caminar santo, de lo externo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Está hablando de caminar externamente, como los otros gentiles. Los gentiles en ese tiempo se llamaban a los que no conocían a Dios, que eran los no judíos. Que andan, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, ya no caminen, ya no vivan como los otros gentiles. Como los otros gentiles. ¿Qué gentiles? Gentiles que no han recibido a Jesús, gentiles que no son cristianos, que no conocen a Dios. Dice, estos no caminen, no vivan como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, muy claro, dice que la vanidad de su mente, de esta persona, hace que caminen así. Nuestro caminar es resultado de nuestra mente. Vuelvo a leerlo, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, ya no caminen, ya no vivan como los otros gentiles, gentiles que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente. Entonces, si mi mente es vana, piensa tonteras, piensan cosas incorrectas, fuera de la verdad, entonces voy a tener una conducta incorrecta. Y el apóstol Pablo está ayudándonos, está ayudando a la iglesia, está diciendo, lo que está diciendo es, recuerden, que los gentiles, estos gentiles que no conocen a Cristo, caminan así, de esa forma horrible, de esa conducta mala, porque ellos tienen una mente vana, una mente incorrecta. Por lo tanto, ustedes van a continuar caminando como ellos si continúan teniendo una mente de la misma manera como ellos lo tienen o como ustedes lo tenían antes. Verso 18. Teniendo el entendimiento, está hablando en la mente otra vez, de la forma de pensar, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa eso? Con tinieblas, oscuridad, no conocen la verdad, no conocen el evangelio. Por lo tanto, en su vanidad de su mente, produce una conducta mala y eso va a ocurrir con nosotros. No está solamente declarando que esa conducta es de las personas que no conocen a Cristo. Lo que está diciendo es que eso también podría ocurrir en nosotros. Porque si no podría ocurrir en nosotros, el apóstol Pablo no lo hubiera dicho. Nosotros podríamos haber contestado, pero Pablo, ¿para qué habla de eso? Si eso no va a ocurrir nunca, imposible que ocurra en nosotros. ¿Para qué lo mencionas? Estás perdiendo palabras, estás perdiendo el tiempo, porque eso nunca va a ocurrir en nosotros. Pero no, Pablo lo menciona para que sepamos, la iglesia, que eso también puede ocurrir en nosotros. ¿Cuándo puede ocurrir? Cuando pensemos como ellos piensan. Si nosotros continuamos con esa vanidad de la mente, a pesar que ya somos hijos de Dios, a pesar que hemos colocado nuestra fe en Jesucristo, si seguimos pensando de esa manera y pensamos de esa manera, cuando no somos discipulados,
cuando no renovamos nuestra mente, cuando no escuchamos la palabra, cuando solamente tenemos la palabra como información. Asentimos mentalmente, sí, pero en la práctica no ha habido luz, revelación, por eso que no hay fruto, por eso que no hay cambio. Continuamos. Entonces dice, está hablando de estas personas que caminan mal, incorrectamente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, ignorancia. Lo que ocurre en muchos cristianos, por ignorancia pecamos, por ignorancia mentimos, por ignorancia caminamos en forma incorrecta, por ignorancia pensamos que Dios nos está enfermando. Por ignorancia, muchos cristianos todavía piensan que Dios envía pruebas con muerte, accidentes y enfermedades. Por ignorancia. Entonces dice, nos quedamos, en verso 18 dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Un cristiano puede caminar en dureza de corazón? Sí. A pesar que su corazón ya ha sido cambiado. Lo leímos en Ezequiel capítulo 36, que Dios nos cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Un corazón de carne significa en el hebreo, Ezequiel 36, verso 25, un corazón que tiene la propiedad de la maleabilidad, como la plasticina. Pero recuerde, aunque estamos en Cristo, somos libres. Y tú puedes decidir ser incrédulo. Tú puedes decidir tener un corazón duro. ¿Cómo lo haces? Cuando tú resistes al Espíritu Santo. A pesar que eres cristiano, resistes a la palabra de Dios, resistes a la corrección. Cuando escuchamos la palabra de Dios viene, nos corrige, el Espíritu Santo es hablando a nuestras vidas y nos corrige, pero ¿qué hacemos nosotros? En vez de cedernos, en vez de aceptar la corrección, nos ponemos duro por el orgullo y decidimos cerrarnos. Entonces no crecemos, no cambiamos, no hay fruto. Dice aquí, como ocurre en muchos cristianos, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, verso 20, verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ahora el apóstol Pablo comienza a hacerle recordar que nosotros no hemos aprendido así de Cristo, o sea, le da a entender que ellos ya han aprendido de Cristo, ya han sido enseñados, ya han conocido, quizás no todo, pero ya han recibido un discipulado, ya se les ha explicado. Obviamente, quizás no todo, nadie tiene toda la verdad, estamos en proceso, estamos en crecimiento, estamos madurando, pero le está diciendo que ellos no son ignorantes, se le ha hablado de Cristo, han aprendido de Cristo. Por eso que el verso 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea que ellos ya han sido aprendidos, ya se les ha enseñado. Verso 21, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad. ¿Cuál es la verdad? El evangelio que está en Cristo Jesús. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir. Ahora comienza a recalcar, a enfatizar o a resumir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. ¿Acaso ya no hemos sido despojados? Otra vez, lo mismo que leímos en Romanos capítulo 13. Vestidos de nuevo hombre. Dice, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y, verso 23, y renovaos en el espíritu, ¿de dónde? De nuestra mente. Es muy claro. ¿Dónde debo vestirme? En mi mente. Verso 24 lo dice, y vestíos del nuevo hombre. Entonces mira, 3 versículos. Despójate del viejo hombre, verso 22. Verso 23, renueva el espíritu de vuestra mente.
con la palabra, conociendo a Cristo, escuchando la palabra, abriendo tu corazón, cediéndote a la corrección del Espíritu Santo cuando escuches la palabra de Dios. Y luego verso 24 dice, vístete del nuevo hombre. De esa manera yo me he visto. ¿Acaso ya no he sido vestido? Vimos en Gálatas capítulo 3 verso 26 que todo aquel que ha sido bautizado en Cristo, todo aquel que ha sido colocado en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, ha sido revestido de Cristo. ¿Ya no hemos sido vestidos de Cristo? Bueno, es lo mismo que habla en Romanos 13, vestidos en el Señor. Es el mismo autor Pablo que nos dice ahora a los efesios que debemos vestirnos. ¿Dónde? ¿En nuestro espíritu? No. Si con Jesús somos uno, obviamente en nuestro espíritu no. Estamos en Él ya. No podemos ser más vestidos mañana que ahora. No podemos ser más vestidos mañana que ahora. No podemos ser más justos mañana que hoy día. Legalmente no podemos ser más justos mañana que hoy día. ¿Por qué? Porque Jesús es justo y Él no va a crecer. ¿Acaso Dios crece? ¿Acaso Dios madura? ¿Acaso Dios hoy día sabe más que ayer? ¿Acaso Jesús hoy día es más santo que ayer? ¿Acaso Jesús es más santo mañana que hoy día? No. Por eso no podemos ser más justos mañana que hoy día. Por lo tanto, cuando dice que debemos vestirnos, ¿a dónde? En nuestro espíritu no, ya estamos completos. Colosenses dice que ya estamos completos en Él. ¿Dónde es lo que falta? En nuestra mente. Por eso que en Filipenses capítulo 1, verso 6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. ¿Dónde lo va a perfeccionar? En nuestra mente. El Espíritu Santo va a continuar trabajando, pero ahora en nuestra mente, dándonos revelación, luz, entendimiento, para que conozcamos lo que somos en Cristo, lo que tenemos, lo que podemos hacer, para que conozcamos qué hemos sido hechos, qué somos ahora, cuál es esta nueva creación. Entonces, y vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado. Tenemos que vestirnos ¿de qué? De Dios, del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es creado por Dios o según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso ya ha sido vestido en nuestro espíritu, pero en nuestra alma que no lo sabe o no lo sabe como debería saberlo. Por eso que tenemos que continuar y continuar y continuar y continuar escuchando la palabra de Dios. Por eso que Dios envió 5 ministerios para enseñar, para edificar. Dice muy claramente en Efesios capítulo 4, a fin de que la iglesia crezca y conozca la verdad. Luego el verso 26, nota que luego el verso 26 comienza ya a corregir los pecados que hay en la iglesia de Efesios. Si no hubiera estos pecados, no lo mencionaría Pablo. Recuerda que es una carta. Está escribiendo a una iglesia que queda en Efesios y hay estas conductas. Verso 25 dice, por lo cual, significa por lo tanto, sabiendo esto, todo lo que hemos dicho, dice, desecha la mentira, habla verdad habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos con otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dé lugar al diablo. El que hurtaba, deje de hurtar. Trabaje con sus manos lo que es bueno para compartirlo con lo que tiene necesidad. Y comienza a corregir conductas y conductas. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia tenía malas conductas. Ahora, si estas malas conductas, estos pecados que hay en la iglesia, que el apóstol Pablo está corrigiendo, pregunto, él ya comienza a corregir luego que ha hablado acerca de lo que somos en Cristo y nos enseña a la iglesia cómo caminar en santidad, tomando lo que Él ya ha hecho en nosotros, ¿no? Nos dice, despójate del viejo hombre, cambia tu forma de pensar,
renovaos en el espíritu de vuestra mente, vístete del nuevo hombre que ya ha sido creado en Cristo, en santidad y en justicia. Vístete con lo que Él ya te vistió. Vístete con lo que Él ya te vistió. Él ya te vistió, pero en tu mente debe vestirte con lo que Él ya te dio. Ahora, yo pregunto, luego ya comienza a citar en forma ya particular cada pecado, cada conducta que Él ha observado que está mal en la iglesia. Pregunto yo, comienza a citar, ¿en qué momento Pablo saca la ley de Moisés para corregir? ¿En qué momento saca la ley de Moisés? ¿Cómo Pablo corrige aquí la conducta? ¿Los condena? ¿Les dice en algún momento, mira, si ustedes siguen así se van a ir al infierno? ¿En qué momento dice aquí, si ustedes continúan así van a perder la salvación? ¿En qué momento dice así, si ustedes continúan así, entonces no van a ser salvos? ¿Se van a ir al infierno? ¿En qué momento dice aquí entonces que la ira de Dios va a ir sobre ustedes? ¿Van a perder la salvación? ¿Van a perder la justificación? Yo le digo esto porque uno escucha tantas cosas. Hay hermanos hay no solamente hermanos líderes, que enseñan que si tú pecas en un momento, no importa el pecado, puede ser hasta un pecado pequeñito, un pensamiento, entonces por haber pecado en ese instante, pierdes tu justificación. Entonces, dice que tú pierdes tu justificación y mientras no pidas perdón, entonces no eres otra vez justificado. Yo leí eso en un libro y también he escuchado de muchos líderes que enseñan de esa manera. Yo pregunto, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice que por pecar tú pierdes tu justificación? Aquí está hablando de pecados. Es el momento que el apóstol Pablo debería decirlo. Aquí Pablo está corrigiendo la mala conducta. Lo vimos en Romanos, lo vimos en Efesios y en la próxima prédica lo podemos ver en Colosenses. Y aquí, ¿en qué momento Pablo dice que pierde la justificación? ¿En qué momento? No hay. Él no saca la ley de Moisés, él no los condena, no los manda al infierno. ¿En qué momento Pablo dice que pierden su justificación? ¿En qué momento? ¿Dónde está? No dice eso. Pero muchos enseñan eso. Dice que si tú pecas, no importa el pecado, obviamente, porque todos los pecados para Dios es malo. Nunca Dios ha dicho que un pecado es más grande que el otro. Entonces, dicen que pierdes tu justificación. Y cuando tú te arrepientes, entonces vuelves otra vez a ser justificado. Ahora, yo pregunto, esa persona que dicen eso, dicen que, bueno, la persona se puede demorar en pedir perdón, puede ser horas, minutos, semanas, meses, años. Y mientras no se ha arrepentido, entonces no es justificado. Incluso se atreven a decir, y en ese tiempo que no ha pedido perdón, si se muere, se va al infierno. ¿Dónde dice eso? Pero ¿dónde dice toda esa doctrina? ¿Dónde está? Porque tenemos que colocar fe en la palabra. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está? No lo he hallado. Por favor. Ahora, vamos a analizar lo que dice. Si una persona al pecar pierde la justificación, entonces, ¿en qué estado se encuentra? Perdió la justificación, entonces, ¿qué? Una vez que perdió la justificación, ¿qué es? ¿Es hijo de Dios? Entonces, si es hijo de Dios, ¿por qué lo tratan como hijo de Dios? Dice que pierde la justificación, pero sigue siendo hijo de Dios. No puede ser, pues. No entiendo. Una vez hablando con un líder me dijo, si una persona peca, pierde la justificación, pero sigue siendo hijo de Dios. No puede ser hijo de Dios entonces, pues. Porque para ser hijo de Dios, debe ser justificado. Y una vez que es justificado, el Espíritu Santo entra. Ah, entonces si perdió la justificación, entonces está en pecado. Ya, está en pecado. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo morando en él? No, el Espíritu Santo se va. Ah, se va de él. Y una vez que pide perdón, entonces recupera la justificación, entonces vuelve a nacer de nuevo. Eso es lo que están enseñando. Y el Espíritu Santo que se fue, vuelve a entrar. Y puede pasar 10 minutos y vuelve a pecar. Otra vez pierde la justificación, otra vez deja de ser hijo de Dios, otra vez el Espíritu Santo se va, porque el Espíritu Santo no puede morar.
Es una persona que es injusta, porque ella no es justa, pues, obvio. Entonces el Espíritu Santo no puede morar, se va. Y por eso que enseña que si esa persona en ese estado se muere, se va al infierno. Y mientras no pida perdón, entonces ya no es justo, entonces ya no es hijo de Dios, entonces el Espíritu Santo se fue. Y cada vez que peca, otra vez el Espíritu Santo se va. Entonces al día, ¿cuántas veces podemos haber pecado? Incluso ni siquiera nos damos cuenta. Porque somos inmaduros todavía. Ni siquiera nos damos cuenta. Miramos algo de la tele, uy, ya, un pensamiento, pecamos. Morimos entonces espiritualmente. Dejamos de ser justos, dejamos de ser hijos de Dios. El Espíritu Santo se fue. ¿Y cuántas veces entonces vamos a tener que nacer de nuevo en el día? Entonces me arrepiento, otra vez nazco de nuevo, otra vez soy justificado, otra vez el Espíritu Santo viene. O sea, va y viene, va y viene, va y viene. ¿Dónde dice eso aquí en la Biblia, por favor? ¿Dónde dice? Búsqueme. Todo lo contrario, miren lo que le voy a comprobar. Vamos a terminar. Dice, por lo cual, verso 25, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis. Verso 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27, no, ni deis lugar al diablo. Verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y comienza a citar todas las malas conductas que en ese tiempo, en esa iglesia había. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y eso es muy común. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es muy común ese pecado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Perdemos la justificación por una palabra mal dicha? ¿Dejamos de ser hijos de Dios? ¿Morimos espiritualmente? Y luego nos arrepentimos, otra vez somos justificados, otra vez nacimos de nuevo, otra vez el Espíritu Santo se fue, tiene que volver. Otra vez nacemos de nuevo. ¿Dónde dice eso? Luego dice aquí, entonces dice aquí, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, que hablemos correctamente. Verso 30, aquí está lo que quiero llegar. Y quiero acabar con esto y vamos a continuar. Verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué dice en el verso 30 no contristéis al Espíritu Santo? Recuerda que estos numeritos no existen, es una carta. Obviamente, según todo el contexto que está hablando, desde un inicio, del verso 17 que hemos leído, está hablando de conducta. Pablo trata de que tengamos una buena conducta y nos está enseñando la forma correcta, la verdad, la manera que Dios ha establecido para caminar. Y en ninguna parte dice que nos vamos al infierno, en ninguna parte el apóstol Pablo nos amenaza, nos dice, si ustedes siguen así, se van a ir al infierno. Tampoco nos dice, por favor no sigan así, porque si no, Dios le va a castigar. Le va a venir un terremoto. Le va a venir una pandemia si siguen portándose mal. ¿Dónde dice eso? ¿Por qué amenazamos? ¿Por qué muchos líderes amenazan a su iglesia para que se porten bien? Pablo no lo hace. Pablo nunca amenaza, nunca le inyecta temor y miedo y le dice que se van a ir al infierno. No, tampoco lo condena ni le dice, mira, si ustedes se siguen portando mal así, entonces Dios le va a enviar una pandemia, sus hijos van a morir, van a tener un accidente y Dios le va a mandar enfermedades. Así muchos predican y enseñan, lamentablemente. ¿Dónde dice eso? ¿Por qué Pablo aquí debería haber aprovechado? Entonces le diría esas cosas. Le sacaría la ley de Moisés y lo mandaría al infierno a todo el mundo. O lo amenazaría de que eso le va a suceder y Dios lo va a castigar. ¿Dónde dice aquí que Dios lo va a castigar? ¿Dónde? Pero dice que el Espíritu Santo se va a contristar. Según el contexto, obviamente se va a contristar por la conducta errónea, mala de los hijos de Dios. Nos dice que se va. Está hablando del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se iría, lo diría el apóstol Pablo. Lo diría. ¡Aló! Aquí el apóstol Pablo comienza a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios.
Y no dice que se va. Se dice que se contrista, que se vuelve triste por la conducta errónea, ya mala, de nosotros cuando nos portamos así. Pero no dice que se va. Obviamente, ¿por qué? Porque continuamos siendo justos. Porque Jesús nos perdonó, nos limpió de todo pecado. Aunque a muchos no les va a gustar lo que les voy a decir, pasados, pecados pasados, presentes y futuros fueron eliminados. La obra de Dios es completa. De tal manera que cuando pecamos, si continuamos, seguimos siendo justificados. Seguimos siendo hijos de Dios. ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? Para que continuemos siendo hijos de Dios, incluso cuando cometamos errores. Es como nosotros que tenemos hijos. Nuestros hijos se pueden portar mal, pero nosotros los seguimos amando y nunca le vamos a decir, ahora deja de ser mi hijo o mi hija. No, le ayudamos, lo corregimos, no podemos molestar, enojar, pero no le vamos a dar una enfermedad, no le vamos a quitar comida, no le vamos a quitar techo. Todo lo contrario. Queremos que viva bien, pero queremos que se porten bien para que le vaya bien, no para poder amarnos más, no para nosotros, no para que nosotros podamos amarlos más. No es para ellos que corregimos su conducta, no para nosotros. Y nosotros somos hombres. ¿Usted cree que Dios ama a sus hijos menos que nosotros, siendo inmaduros, amamos más a nuestros hijos que lo que Dios ama más a sus hijos? Ponte a pensar. Obviamente tenemos un Dios perfecto. Su amor es inagotable. Si nosotros, siendo imperfectos, Lucas dice, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pida, sin condición. Entonces, ¿qué veo aquí? Que a pesar que la iglesia de Efesios está pecando, lo que dice es que el Espíritu Santo se contrista, pero no dice que se va. Si se fuese, el apóstol Pablo lo diría, y no lo dice. Dice que se contrista. ¿Y por qué no se va? Porque continuamos siendo justificados cada minuto, cada segundo, incluso cuando pecamos. ¿Por qué mucha gente le cuesta creer esto? Porque cuesta creer que el amor de Dios sea tan grande. Cuesta creer que la gracia de Dios sea tan grande. Podemos creer en algún regalito. Bueno, otro regalito más mediano, otro más grande, otro ya bastante grande. Pero creer esto, esta gracia inmensa, esta gracia extraordinaria, maravillosa, le cuesta a muchos. No lo pueden creer, que Dios haya hecho esta obra tan perfecta, tan completa, de tal manera que incluso cuando pecamos, Dios se ha asegurado que continuemos siendo hijos de Él. ¿Cómo lo logró? Continuando, haciendo que nosotros continuemos siendo justificados, a pesar que todavía pecamos. ¿Acaso Pablo no pecaba? ¿Acaso Pablo no cometió errores? Ya como hijo de Dios, hablo como cristiano. ¿Acaso Pablo lo dice en Efesios? No, en un verso dice, no es que yo ya haya alcanzado la perfección. Pablo lo dice, no es que yo haya alcanzado la perfección. Entonces Pablo significa entonces que él murió espiritualmente en algún momento cuando pecó. Y entonces perdió la justificación, dejó de ser hijo de Dios y el Espíritu Santo se le fue. No, no puede ser eso, es una gran tontera. Gracias al bendito, maravilloso y extraordinario plan de Dios para nuestras vidas. Por eso que en Isaías dice, Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Amado hermano, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído?
¿Quién se ha atrevido a creer que Dios haya hecho esta obra tan extraordinaria? De tal manera que no debemos preocuparnos cuando pecamos. No debemos preocuparnos, escucha bien, no debemos preocuparnos en mi relación con Dios. No debemos preocuparnos en que si Dios me va a seguir amando o no me va a seguir amando. No debo preocuparme. Cuando pecamos, no te preocupes. Dios te sigue amando. Dios te sigue justificando. Dios te sigue ayudando. Ninguno de sus beneficios te lo quita. Las consecuencias vienen, obvio. Cuando nos portamos mal, cuando hacemos algún error, viene obviamente una consecuencia. La ley de la siembra y la cosecha. Pero en cuanto a Dios, nuestra relación con Dios no cambia por nuestra conducta errónea. Lo que Él hace es ayudarnos. La próxima clase vamos a tocar ese punto. Pero le voy a mencionar ya. Hebreos 4, verso 16. Habla de aquellos que han pecado y le dice qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acercarse al trono de la gracia para recibir perdón, ayuda, fortaleza y ser restablecido. Acercaos al trono de la gracia, no al trono del palo, no al trono del castigo, no dice al trono de Moisés, no dice al trono de la ley, dice al trono de la gracia, gracia. ¿Dónde hallo la gracia? En la cruz. Acércate a la cruz. ¿Y cómo me voy a acercar a la cruz si voy a creer que he sido sacado de ser hijo de Dios? Si yo enseño que cuando peco ya no soy justificado, pierdo mi justificación, Dios ya no me ama, dejo de ser hijo de Dios, entonces no puedo acercarme a Dios, pues. Por eso que hay tanta gente que he hallado que está fuera de la iglesia. Ellos mismos me han manifestado, pastor, me alejé porque Dios está enojado conmigo. Me enseñaron eso, porque pequé, me equivoqué, entonces Dios está enojado conmigo. Por eso que se fueron de la iglesia. El diablo los engañó. No. Justamente es donde más necesitamos a Dios cuando pecamos. Necesitamos su fortaleza, su ayuda, su consuelo, su sabiduría, su liberación. ¿Cómo Dios en ese momento nos va a abandonar? Cuando más lo necesitamos, es cuando más hemos fallado. ¿Cómo vamos a enseñar que cuando tú fallas, cuando yo fallo, Dios nos abandona? Dios está enojado y quiere castigarnos. Y es el momento donde más lo necesitamos a Él. Esa doctrina viene del diablo y hace que la gente se vaya de la iglesia porque piensa que Dios está enojado. No. Por eso que en Hebreos 4:16 dice, me estoy adelantando, acercaos al trono de la gracia para que recibas, gracia, favor, amor, perdón, restauración. Porque Dios lo que quiere es que te levantes y continúes disfrutando de la vida que Cristo Jesús consiguió para ti. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a continuar el domingo. Saludos a todos.